¿Cómo les va, alumnos? Este es el módulo 1, conceptos de microelectrónica, y vamos a ir viendo lo siguiente. ¿De qué se trata esto de la microelectrónica? La microelectrónica se basa en electrónica mucho más chiquita. La electrónica es una electrónica convencional. La diferencia es que cambia el tamaño de sus componentes. Los componentes siguen siendo los mismos, pero mucho más chicos. A ver, ¿qué decimos cuando hablamos de electrónica? Por las placas electrónicas viaja la corriente, ¿sí? ¿Y qué es la corriente en sí? Por dentro de los cables lo que viajan son electrones. Y electrones es la carga negativa de un átomo y son atraídos por la carga positiva. ¿Qué significa? Que cada átomo tiene un núcleo, ¿sí? Y tiene unos electrones dando vuelta alrededor de él, ¿sí? ¿Qué quiere hacer este electrón? Llegar hasta el núcleo. Ahora, eso es lo más chico en electrónica, o lo que pasa por dentro de los cables que nosotros no vemos. Ahora, ¿qué es el voltaje? Tensión o presión es la fuerza con la que se impulsan los electrones. Importante, se identifica con letra B corta. Siempre que vean la B corta hace relación al voltio, ¿sí? Voltio es la unidad de medida. Y para tener una idea, acá tengo una gráfica de un tanque de agua. Cuanto más grande es el tanque de agua, más voltaje va a tener. Por ejemplo, si yo tengo un tanque de agua grande como el enchufe del domicilio, que son 220 voltios. En cambio, el auto son 12 voltios. Entonces va a ser un tanque mucho más chico, ¿sí? Después acá ven una manguera o un caño, un tubo, ¿sí? Ese ancho de tubo va a ser mi resistencia. ¿Qué es una resistencia? Es una oposición al paso de algo. En este caso va a ser una oposición al paso del agua. Una resistencia es oponerse a la circulación de algo. Y por consecuente lo que salga después de esa resistencia, que va a ser el caudal, en este caso de agua, va a ser mi corriente, que es la intensidad, la cantidad de electrones que van a poder pasar por ahí, o la cantidad de agua que va a poder pasar por ahí. Ahora, corriente, flujo o cantidad de electrones que circulan por un conductor, algún material, por unidad de tiempo, segundos usualmente. Se identifica con letra A. Acá cuando hablamos de corriente, intensidad, hacemos nombre a la letra A de amperio, ¿sí? Amperio es la fuerza que tiene ese voltaje. Esos electrones, la fuerza que tienen esos electrones se denomina amperio, amperaje. Ahora, acá tengo una gráfica que la persona es el voltaje. Cuanto más grande o más chico, más fuerza pueda llegar a tener la persona, eso yo lo voy a denominar voltaje. La caja, mi caja esta, es la corriente, ¿sí? Que es lo que hay que empujar. Y el piso, la pendiente, me va a hacer una fricción, me va a hacer una resistencia, ¿correcto? Pasemos a otro gráfico. Resistencia es la oposición al paso de los electrones. Se mide en ohmios, es unidad de medida pequeña. El omega es lo que identifica al ohmio. Y acá vemos en la gráfica, los voltajes vienen por un conductor, ¿sí? Un material. Y el ohmio lo que hace es hacer un cuello de botella o hacer una resistencia, ¿sí? Para que no pasen mucha cantidad de voltios, y por consecuente los que pueden pasar es el amperio. Circuito cerrado. Flujo de electrones desplazándose por un conducto saliendo del lado negativo de la batería. ¿Qué significa esto? Los electrones van a salir del lado positivo, ¿sí? Y van a recorrer el circuito, pista, y van a llegar deberían llegar, o ellos quieren llegar, al lado negativo. Ahora, en el camino se van a encontrar con obstáculos. Por ejemplo, un obstáculo para ellos es el cable, que genera resistencia. Un obstáculo acá es el switch, que es el botón de encendido apagado. Otro obstáculo es acá una lámpara. Pero ellos van a seguir, ellos son obstinados que quieren llegar al negativo. Entonces,
van a recorrer su camino, van a pasar por el switch, por dentro de la lámpara y van a llegar si llegan a llegar al negativo, se genera algo llamado cortocircuito, que digo, se une positivo y negativo, se genera un cortocircuito. En este circuito, para que no se genere ese cortocircuito, la lámpara absorbe ese cortocircuito. De hecho, las lámparas se encienden por cortocircuito y lo que se va a producir es que se va a encender, ¿correcto? A esto se le llama circuito cerrado. ¿Qué significa? Que los electrones pueden circular. A eso se le llama circuito cerrado. Mi concepto es que retengan el significado del circuito cerrado, no de que retengan que hay una lámpara y un switch para que haya un circuito. Puede ser cualquier circuito, puede ser el circuito de la cámara, puede ser el circuito de la pantalla, micrófono, etapa de carga, cualquier circuito del celular se le va a llamar circuito cerrado cuando esté funcionando, ¿correcto? Contrariamente, cuando el circuito se abre, por ejemplo, acá vienen los electrones del lado positivo, pasan por dentro de la lámpara, que es un filamento, y se encuentran con que hay un obstáculo, que el switch está abierto. Entonces no pueden saltar y no pueden pasar. Por eso dicen que el circuito abierto es un circuito eléctrico a través del cual no fluye la intensidad de la corriente eléctrica. Los electrones no pueden hacer el recorrido. Si los electrones no pueden hacer el recorrido, ¿qué se produce? Que el circuito se abre, por lo cual la lámpara no se enciende. ¿Por qué? Porque no se genera el cortocircuito, ¿correcto? Acá quiero que retengan importantes los conceptos. Cuando el circuito está abierto, el circuito no funciona. Cuando está cerrado, los electrones giran y debería funcionar, ¿correcto? Jumper: unir el punto A al punto B por medio de un alambre cuando la comunicación está rota entre sí. Es unir un extremo a otro, no importa la distancia, en el caso de que la pista, ¿sí?, se haya interrumpido. ¿Por qué? En un celular se puede interrumpir por humedad, porque el agua genera sulfato y eso genera que la pista se corte. Puede ser por un golpe, puede ser por cualquier motivo que genere que la comunicación esté discontinuada. En muchos casos se hace un jumper con un alambre de un punto a otro para que la pista vuelva a tener su uso. Bueno, este es la primera etapa. Sigan y una vez que finalicen cada módulo va a haber una cierta preguntas y respuestas para que puedan contestar, ¿sí? Miren la cantidad, los videos las veces que sea necesario para que sacarse todas las dudas. Nos vemos en la próxima clase.